Bueno, Dios es fiel. Vámonos a la palabra del Señor. Vamos a la palabra de Dios. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 44. La pastora Idalia el día de ayer cubrió el capítulo 47, pero nos hizo falta esta segunda parte del capítulo 44, entonces voy a retrocederme un poquito para cumplir con terminar este capítulo 47 y luego estaremos continuando entonces con el capítulo 47, ya acercándonos hacia el final del libro de profeta Ezequiel. Ya estamos acercándonos hacia el final de este libro del profeta Ezequiel, así que todos preparados porque ya pronto estaremos dando inicio a otro libro. Así que gloria y honra al Dios Todopoderoso. Ya saben, vamos a terminar entonces el capítulo 44 y vamos a leerlo desde el versículo 10. Vamos a ver acá desde el versículo 10 para entrar en contexto. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 44, verso 10 en adelante. Dice la palabra del Señor. Y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle. Por cuanto les sirvieron delante de sus dioses y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad, por tanto he alzado mi mano y he jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza tras las abominaciones que hicieron. Les pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa, para servicio de ella y para lo que en ella haya de hacerse. Mas los sacerdotes levitas, hijos de quién? De Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán para mi mesa para servirme, y guardarán mis ordenanzas. Y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán vestiduras de lino. No llevarán sobre ellos cosas de lana cuando ministren las puestas del atrio interior dentro de la casa. Turbantes de lino llevarán sobre sus cabezas, calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que los haga sudar. Cuando salgan al atrio exterior, al atrio de afuera, al pueblo se quitarán las vestiduras que ministraron y las dejarán en las cámaras del santuario y se vestirán de otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras. Y no se raparán su cabeza, ni dejarán crecer su cabello, sino que lo recortarán solamente. Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya a entrar al atrio interior, ni viuda repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel, o viuda que fuere viuda de sacerdote. Y enseñarán a mi pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En los casos de pleito, ellos estarán para juzgar conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo. No se acercarán a hombre muerto para contaminarse, pero por padre o madre, por hijo o hija, hermano o hermana, que no haya tenido marido, sí podrán contaminarse. Y después de su purificación les contarán 7 días. Y el día que entre al santuario, al atrio interior, para ministrar en el santuario, ofrecerá su expiación, dice Jehová el Señor. Y habrá para ellos heredad. Yo seré su heredad, pero no les daréis posesión en Israel. Yo soy su posesión. La ofrenda y la expiación del sacrificio por el pecado comerán, y toda cosa consagrada en Israel será para ellos. Y las primicias de todos los frutos de todo, y toda la ofrenda
de todo lo que se presente de vuestras ofrendas será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Ninguna cosa mortecina ni desgarrada, así de aves como de animales, comerán los sacerdotes. Amén. Aquí estamos viendo unos lineamientos que Dios le está dando a un nuevo linaje de sacerdotes. Entonces quiero que entiendan el contexto bien, para que no nos vamos a tergiversar de acá y salir con conclusiones que no son ni están en el texto. Lo primero que está sucediendo es que Dios está trayendo una disciplina o un castigo sobre los levitas que estaban en el templo anteriormente. Antes, todo el linaje de los levitas era parte de lo que era el servicio en el templo. Todos eran parte. Unos se encargaban de una cosa, otros de otra. Estaban repartidas todas las funciones. Pero ¿qué pasó? A raíz de la desobediencia de ellos, Dios le dijo, como ustedes se fueron tras sus ídolos, como ustedes se fueron con Israel, y en vez de reprender a Israel, les ayudaron en sus cosas locas que estaban haciendo, ahora ustedes solamente se van a limitar a servir en las puertas, servir al pueblo y nada más. No podrán entrar en el lugar santo y menos al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque se fueron tras los ídolos, porque no hicieron caso. Ellos tenían que estar enseñando, tenían que estar hablándole al pueblo, pero no lo hicieron. Por esa razón, entonces Dios traería un castigo sobre ellos y los retiraría del servicio que ellos normalmente estaban haciendo. Ahora, dentro de los levitas hay una familia que es la familia de los de Sadoc, que obviamente era un linaje de Sadoc. Lo encontramos en el libro de Levítico, de los que eran de la descendencia de ministros, y resulta que esta gente decidió no contaminarse. Fueron los únicos que permanecieron ahí, a pesar de que todo el mundo iba en su locura, ellos se quedaron ahí. Entonces Dios les dice en este texto, aquí en el versículo 15, mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí. Entonces, mire, cuando todos se apartaron, ellos sí guardaron el orden en el santuario. Ellos sí se acercarán a ministrar sobre mí. Entonces iba un cambio fuerte, porque los que servían adentro tenían que ser de ciertos linajes, pero los de Sadoc, como fueron los únicos que se guardaron, Dios los cogería a ellos y los implantaría en esta visión del templo que Dios le está dando a Ezequiel. Bien importante esto. Muchas veces nosotros no pensamos que Dios nos puede quitar lo que Él nos ha entregado. Dios es un Dios paciente, lento para la ira y grande misericordia. Pero llega un momento en que la gota puede rebosar la copa y Dios dice, ya no más. Afortunadamente encontramos a muchos ministros que han pasado por esta situación. Que Dios dice, ya no más. ¿Por qué razón? Porque decidieron irse por un mal camino. Cogieron el camino de perdición, cogieron el camino que no era, hasta que Dios dijo no más. El solo hecho que sean parte de la familia no quiere decir que automáticamente ya iban a ser servidores del lugar santo, del lugar santísimo. Dios les está hablando claramente al pueblo de Dios el día de hoy. Lo segundo es que ahora empieza Dios a darle las instrucciones, y ojo que estas instrucciones son para los sacerdotes. Estas instrucciones no son para el templo. Hay instrucciones que, por ejemplo, dice que necesitan ellos tener dos clases de vestiduras. Una vestidura que es la que van a estar dentro de lo que es el santuario, lo que es el lugar santo y el lugar santísimo, y cuando ellos vayan a servir al pueblo, otra clase de vestiduras. ¿Por qué razón? Porque las vestiduras santas eran para Dios y las otras eran para el pueblo. Muy sencillo. Una cosa aquí y otra cosa allá. Ya hace unas 3-4 días dimos una enseñanza sobre este punto importante. Lo que me llama la atención son las demás exigencias que Dios le hace a los sacerdotes. Y sobre todo esto que vemos aquí, yo quiero hacer algo, una enseñanza que nos debe quedar a nosotros, que es una enseñanza bíblica. La encontramos en el Evangelio. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos. Es la parábola de los talentos. Lucas capítulo 12.
a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Este es un texto que lo encontrábamos en la parábola de los talentos, pero el que vamos a leer no es de la parábola de los talentos, perdón. Aquí estamos hablando del siervo infiel. Quiero que vaya usted al versículo 48. Mire lo que dice Jesús. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Mire lo que dice, ¿por qué razón? Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le ha confiado, más que se le pedirá. Vuelvo y lo repito, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Preste atención porque esto va muy en línea con lo que está pasando. Los sacerdotes tenían un privilegio que el pueblo no tenía y era el de ministrar en la presencia de Dios, de estar en la casa de Dios, de estar en la presencia del mismo Dios, de poder estar en el templo todo el tiempo dedicados a servir a Dios. Pero ¿qué pasaba? Como ellos tenían ese privilegio, al que más se le daba, también más se le demandaba. Entonces se le piden todos estos mandamientos a ellos que no son para el pueblo. Estos mandamientos no son para el pueblo, son solo para los sacerdotes. Para el pueblo hay unos mandamientos que son en algunas cosas no son tan exigentes. ¿Por qué? Porque el pueblo no son los sacerdotes. Al que es sacerdote más se le demanda, más se le pide. Pero estamos en una cultura en la que nosotros pensamos que al que más sube es al que más Dios le alcahuetea. Al que más sube es el que más está por encima de la ley. ¿Y qué equivocados estamos en esto? La Biblia nos enseña todo lo contrario, que si Dios nos da mucho, al contrario, Dios nos va a demandar mucho. Son más las exigencias, son más lo que Dios demanda de nosotros. A medida que usted va avanzando más en Dios, si usted es un líder, si usted es un pastor, si usted es una persona que estudia la palabra, que conoce más, Dios va a demandar más de ti, no menos. La tendencia nuestra es de mirar y comparar, ay Dios, ¿por qué a él sí y a mí no? O ¿por qué a mí no y a él sí? O ¿por qué a mí sí y a él no? ¿Por qué esa persona pecó y no le hiciste nada y por qué a mí sí? Tenemos la tendencia a estar mirando y comparándonos. Tienes que entender que muchas veces Dios va es por lo que Él demanda. Si Dios te ha dado más, Él demanda más de ti. Si tú sabes más, Dios va a demandar más de ti. Qué triste que muchas veces pensamos que al revés, a más subimos es cuando menos Dios demanda de nosotros. Para esto quiero darles una anécdota. Recuerdo una vez, estaba en la oficina con mi padre y resulta que había un pastor que estaba en la oficina. Mi papá empezó a hablarle de las finanzas. Apenas le empezó a hablar de las finanzas, a este pastor le cambió la cara. Porque a todo mundo cuando le hablan de sus finanzas, se le empieza a cambiar el rostro. La recomendación que mi padre le hacía al pastor era, o le preguntaba, era cómo estaban sus finanzas personales. Le preguntaba si él diezmaba, si él daba al Señor lo que le pertenecía. Obviamente su cara le cambió. No, pues sí, yo doy, yo ofrendo, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero su rostro, su cara no le gustó para nada lo que les preguntaron. Resulta que el pastor no estaba cumpliendo con sus diezmos. ¿Por qué razón? Porque el hecho que seamos pastores no quiere decir que no debemos diezmar. Claro que sí, debemos diezmar. Nosotros diezmamos, llevamos nuestros diezmos a una autoridad superior. En este caso son nuestros presbíteros. Son las personas que velan por nosotros y nosotros como pastores diezmamos, igual que todos los demás del pueblo. De lo recibido, eso también se diezma. Pues este pastor se rehusaba a diezmar. Seguro pensaba, yo soy pastor, yo no tengo que diezmar. Pues mi padre empezó a enseñarle y explicarle. ¿Por qué razón? Porque tenía la mentalidad de que a medida que subía no tenía que cumplir los deberes que al pueblo se le exigía. Es todo lo contrario. Si subimos, más es lo que Dios nos exige. ¿Por qué razón? Porque al que más responsabilidad se le da, al que más beneficio se le da, más también se le va a demandar. Esto lo utilizo solo para ilustrarlo. Quiero, mi hermano, mi hermana, que usted entienda que si usted tiene 10, 15, 20 años en el Evangelio, Dios va a demandar más de ti.
porque debes conocer la Biblia, debes conocer la ley de Dios, debes conocer lo que Dios demanda de nosotros. No porque tengas más tiempo Dios te va a pasar, no, esta vez tranquilo, le pica el ojo, esto no lo vi, yo no vi nada, no. Al contrario, Dios demandará más, porque como dice Lucas 12:48 en la segunda parte, porque a todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará, y al que se le haya confiado más, más se le pedirá. A los sacerdotes que estábamos leyendo, se les pedían muchas más cosas, pero ¿sabe qué? Era porque se les había confiado mucho más. Mi hermano y mi hermana, seamos fieles al Señor, cumplamos con Él y entendamos la responsabilidad que lleva el ser un creyente, hijo de Dios. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites aprender por medio de tu palabra, oh Dios, el día de hoy. Gracias, Señor, porque cada día podemos alimentarnos más con lo que tú nos hablas, con lo que tú nos presentas. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada persona que está conectada, que esta palabra entre en lo más profundo de su vida y puedan ellos colocarla en práctica. Gracias, Señor, porque tú has sido maravilloso, tú has sido bueno y has hablado a nuestro corazón el día de hoy. Y sé, Padre Celestial, que nuestras vidas serán transformadas por el poder de tu palabra. Te alabo, te exalto y te bendigo en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza. Se despide de ustedes en esta hora su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les invita a que todos los días se conecte con nosotros, 5 de la mañana, 7 de la noche, altar familiar. Si usted quiere aprender o conocer un poco más de nuestro ministerio, comuníquese con nosotros al 316-617-7888. De nuevo, 316-617-7888. Dios te bendiga, Dios te guarde. Feliz noche para todos. Nos despedimos como siempre lo hacemos, con el Salmo 4, verso 8. Un hermoso salmo que desde muy pequeño me fue enseñado y todos los días, como familia, lo recitamos. Quiero que usted lo recite como familia espiritual nuestra que somos. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si esta palabra fue de bendición para tu vida, recuerda darle el dedito arriba, suscríbete al canal, comparte este video. Cuando te llegue el audio por WhatsApp, compártelo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Una feliz noche para todos. Bendiciones.